Bueno, el trabajo que voy a presentar se denomina Practicantes y Teletrabajo, la práctica docente desde casa. Eh, es una experiencia que desarrollamos en la asignatura Didáctica y Práctica Docente del nivel superior, que es una materia que se dicta para algunos profesorados en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Esta materia, como su nombre lo indica, eh, implica una instancia de práctica docente a modo de residencia en el nivel superior. Desde el año 2003, esta materia está en los planes de estudio de algunos profesorados, como decía, y desde allí es que buscamos la manera de desarrollar esta residencia en el nivel superior cuando prácticamente eran inexistentes las experiencias previas al respecto. Entonces fuimos ensayando distintas propuestas hasta que logramos conformar lo que nosotras denominamos la práctica docente situada, que es una práctica que realizan los estudiantes en institutos superiores del en institutos superiores de formación docente, técnica y artística de la ciudad de Bahía Blanca. En esta práctica, los estudiantes se incorporan a las instituciones, observan su vida cotidiana, hacen un diagnóstico institucional acotado por el tiempo del que contamos, es una materia cuatrimestral. Luego analizan el plan de estudios de la carrera en la que está la materia en la que van a hacer su práctica y se incorporan a hacer observación de clases en la asignatura seleccionada. Con toda esta información piensan sus propuestas de clase, que en general abarcan 4 horas de clase a cargo de los y las practicantes. Bueno, como en todo, como en la mayoría de las instituciones y de las carreras de formación docente, por reglamento la práctica es regular, no se rinde libre, es presencial e implica, bueno, práctica en contextos reales. Entonces, esta suspensión inédita de la presencialidad fue más inédita aún en un espacio donde la no presencialidad no existe directamente ni como posibilidad. Entonces, bueno, empezamos a pensar frente a la consulta de si la materia se podía dictar o si en qué porcentaje se podía dictar, empezamos a analizar posibilidades y llegamos a la conclusión de que nuestra condición sine qua non era que la práctica siguiera siendo en contextos reales. Y bueno, y ese contexto real para todos y todas las docentes en este momento es trabajar en la virtualidad. Entonces dijimos, bueno, esta práctica tiene que ser en contextos virtuales. Eh, Fue todo un desafío asumir y tomar esta decisión porque, bueno, teníamos que garantizarle a estos estudiantes que comenzaban a cursar la materia que iban a poder hacer práctica, que íbamos a poder darle continuidad a sus trayectorias académicas y que en algunos casos iban a recibir, ¿no? Entonces, evaluadas todas las posibilidades, decidimos seguir adelante con mucho respaldo institucional, en este caso, ¿no? De cuestiones vinculadas, por ejemplo, al tema de excepciones, ¿no? Que se suelen dar excepciones para el cursado de esta materia. Pedimos que por favor cursaran la materia el grupo mínimo necesario. Quienes pudieran venir el año que viene, que vinieran el año que viene. Así que con un grupo de 25 estudiantes desarrollamos esta propuesta que al equipo de cátedra nos implicó, bueno, empezar a pensar, bueno, y ahora cómo observamos la práctica de estos estudiantes que va a ser una práctica en contextos virtuales, ¿no? Que ya no es ir a una institución a ver cómo se desempeñan, qué hacen, cómo se vinculan con el grupo. Bueno, teníamos que empezar a desarrollar herramientas de observación, que en nuestro caso, bueno, organizamos la tutoría que organizamos habitualmente, solo que en este caso fue acompañada de la matriculación de la tutora junto con el practicante en el espacio de práctica elegido, ¿no? Todas las materias estaban funcionando en la plataforma Moodle y por fuera de Moodle, entonces pedimos en principio la matriculación en Moodle para estar al tanto de qué es lo que se había hecho y poder observar todas las intervenciones que tenían los practicantes más allá de dar sus propias clases. Bueno, intervenían en un foro, proponían una actividad y ya estábamos de paso al tanto de la organización de la materia y de otros espacios de trabajo sincrónico que tuviera la cátedra.
Entonces observamos clases sincrónicas que dieron los practicantes y observamos también distintos desempeños en la plataforma, así como la producción de materiales implicada. Eh, y por supuesto acompañamos planificaciones, eso como lo hacemos siempre. A los estudiantes les llevó a descifrar esta nueva lógica que tiene la virtualidad. Todos ellos son estudiantes de una universidad presencial, no han tenido experiencias de trabajo a distancia. Las materias hasta ahora en la universidad, si bien existía la plataforma Moodle y algunos docentes hacíamos alguna experiencia por allí, no era lo habitual, en general era más para subir material que para hacer otro tipo de propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías. Así que bueno, fue aprender a habitar estos espacios, entender la lógica propia de esos espacios, las formas de comunicación que habilitan, que son distintas a la presencialidad, cómo construir vínculos con el grupo en estas condiciones, qué características tenía que tener la producción de materiales, que no es lo mismo de filmarse y hablar como lo haría en la presencialidad, el valor de la pregunta en la clase, ¿no? Bueno, fueron aprendiendo todas estas habilidades, saberes, construyendo nuevos saberes a partir de su práctica, eh, y con muy buenos resultados, ¿no? En el trabajo final de reflexión sobre la práctica que realizan año tras año, este año también lo hicieron, varias practicantes plantearon que al principio la sensación era de no saber si voy a poder con esto, no saber cómo voy a hacer, si habitualmente llegamos a este espacio de práctica con muchas incertidumbres porque la práctica está al final del recorrido, como en la mayoría de los planes de estudio universitarios, no es la situación de los planes de profesorado de la provincia de Buenos Aires en general. Pero sí en las universidades la práctica está al final y bueno, esto de llegar con muchas dudas, incertidumbres, pero ahora peor, porque encima era a un contexto que no es para nada familiar para este grupo de estudiantes. Entonces el planteo inicial era la sensación de no poder, de no saber si se va a poder, de no saber si se va a contar con las herramientas necesarias, si va a poder aprender lo necesario para poder trabajar en estos espacios, y en algunos casos planteaban la sensación de que iba a ser algo incompleto. Iba a ser una práctica docente, iba a ser una práctica docente en contextos reales, porque es la realidad laboral de todos y todas nosotros, nosotras, pero que bueno, no iba a ser práctica del todo, porque no iba a ser como dar clases sí o sí. Bueno, eso la mayoría lo revierte en esa reflexión final, ¿no? Y que dan cuenta de que, bueno, realmente se sienten que estuvieron a cargo de trabajo docente, que enseñaron, que promovieron aprendizajes y que los desafió en muchísimos sentidos que de ninguna manera una práctica tradicional que ellos pueden anticipar y que pueden sentirse dentro de la seguridad de lo conocido, hubiera promovido. Así que bueno, fue toda una experiencia y decíamos que fue Moodle y más allá de Moodle porque la plataforma provista por la universidad fue esta, pero al mismo tiempo todas las cátedras complementaron el trabajo con encuentros sincrónicos a través de otras plataformas, evaluaciones a través de otras plataformas, eh, combinación de trabajo sincrónico y trabajo asincrónico. Entonces, bueno, las experiencias fueron realmente diversas eh, y con un resultado, una valoración muy positiva, digamos, frente a esto inédito, inesperado y para lo que tuvimos que salir a prepararnos de un día para otro y a pensar propuestas de un día para otro, ellos encuentran que tanto a nivel de los contenidos como a la hora de pensar las formas de transmisión de esos contenidos, aprendieron más que lo que hubieran hecho en una cursada tradicional. Así que bueno, esta es nuestra experiencia, dejamos abierta la posibilidad de preguntas, de intercambio, a partir de lo realizado o aclarar lo que haya quedado impreciso o confuso. Muchas gracias.